ponemos el día, el 08, elegimos un mes, da igual, agosto, aquí como son 4 cifras, ponemos 1980. Código postal, aquí ponemos también el que queramos, vamos a poner 28 8 9 3, por poner algo. Aquí ponemos España, pues muy bien, España. Correo electrónico alternativo, de momento aquí, como no está en asterisco, no me lo está pidiendo. Vamos a ver si es verdad que esto salga bien al final. Aquí me pide escribir un código, que es 8xG4. Vamos a escribirlo. Vamos abajo de la página, leo todas las tonterías que me ponen y digo acepto. Yo digo que sí, porque simplemente esto es una tontería, esto no es ni caso. Simplemente decir que sí, si esto os aparece, decir que sí. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa ahora y ahora seguimos. Bien, nos ha llevado a iniciar la creación ahora. Esto, para aclararos, esto es gratis, o sea que esto no es de pago, esto es totalmente gratis. Y como es un video tutorial hecho en directo, igual hay algún fallo. Ya veremos si lo hay o no. Iniciar la creación ahora. Vamos a pulsar ahí. Bien, aquí me pone seleccionar un tema. Pues yo selecciono, por ejemplo, Internet y ordenadores. Porque igual te dice que si no seleccionas nada, pues no lo va a hacer. Aquí pregunta otra vez lo del código. Vamos a escribir 7L NG, no, NC, parece que pone. Le damos a enviar. Bien, vamos a ver qué pone. Bienvenido, acabamos de enviar un mensaje de confirmación. Esto da igual. No se olvide anotar su ID, contraseña. Esto es importante, que si os acordáis, digamos, cuál es vuestro ID. Porque nosotros hemos puesto un caso supuesto. Aquí me equivoqué en mi web, quería poner mi web, he puesto mi web, pero ¿qué vamos a hacer? Es por hacer las cosas en directo. Bien, pues vamos a seguir ahora en el acceso directo a la URL es simplemente la web de su página principal. Y entonces vamos a pulsar aquí. No, no vamos a pulsar aquí. Vamos a